Bueno, FedEx ha sido un tiempo que venimos haciendo algunos temitas por ahí y bueno, es un terapeuta excelente. Yo he tenido la oportunidad de hacer registros del alma con él y bueno, se los recomiendo. Lo máximo tiene una conexión pero extraordinaria, FedEx. Y bueno, es un placer tenerte y bueno, que nos nutras, ¿no? Con tu conocimiento, FedEx. Habíamos dicho de tocar el día de hoy el tema de los diferentes contactos, ¿no? Con el mundo espiritual. Porque pasa, como estábamos conversando la otra vez por Instagram, que hay mucha interferencia a veces, ¿no? Que puede ser con nuestro propio ego, ¿no? O puede ser también con nuestra mente, o quizás ya hablando un poco más allá, hay ciertas también entidades, etcétera, que pueden interferir en este tipo de conexiones, ¿no? Así que cuéntanos un poquito qué tipo de conexiones es que puede tener el ser humano con, bueno, con los diferentes mundos espirituales, por así decir, ¿no? Claro, y bueno, mira, siempre digo que conexiones hay muchísimas, porque todas las personas de algún modo están conectados, nada más que a mí me gusta decir que estamos conectados algunos de manera consciente y otro de y manera inconsciente, o sea, uno consciente cuando dice, bueno, a ver, me voy a sentar y voy a conectar con mis maestros espirituales o con el mundo espiritual, porque hay veces que uno también, si tiene la capacidad de la mediunidad, se puede conectar con, bueno, algún desencarnado, por ejemplo. Entonces, hay varias formas de conectar de manera consciente o directamente puede hacer un viaje astral, pero de manera consciente. Entonces, puede decir, bueno, a ver, voy a programar para las 7 de la tarde un viaje astral, entonces la persona va a esa hora y lo va a hacer. Pero también están las formas que te digo inconscientes, o sea, indirectas, porque esa, la otra, la consciente es bien directo, cuando uno tiene las ganas y la predisposición de hacer esa conexión, pero también están las conexiones indirectas, como me gusta decirle, que son las conexiones inconscientes. Cuando uno se va a dormir y empieza a tener un contacto, nada más que por esas cuestiones mentales del cuerpo físico también de la tercera dimensión, entonces uno cuando se despierta cree que fue un sueño. Entonces a mí la primera pregunta que le hice a mi maestro espiritual era ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál fue o sea, cuál es la diferencia entre un sueño y una conexión real? Entonces me dice que el sueño son imágenes holográficas producidas, generadas por la mente, entonces sirve para liberar conciencia. Entonces me ha tocado caso de personas que han tenido un mal día y justo han tenido un día, por ejemplo, pongo un ejemplo, que han tenido un día medio complicado en su empleo y bueno, y han querido decirle cosas a su jefe o a su jefa y no se animaron. O a lo mejor, viste, quedaron con algo interno para decirle y no se lo dijeron. Entonces se van a dormir y sueñan algo recontra fuerte y le dicen algo re fuerte. Entonces la persona se levanta más liviana, pero angustiada porque dice, uy, qué fuerte ese sueño. Entonces, bueno, ese es un ejemplo claro de liberar conciencia. ¿Por qué? Porque lo hace a través de, bueno, esas imágenes holográficas, que es para también disminuir un poquito alguna bronca que le quedó, algún enojo fuerte con su jefe o su jefa. Entonces, de esa manera, como que baja esa tensión de conflicto. ¿Por qué? Porque en este caso, la persona, porque me tocó un caso muy parecido, entonces la persona si le hubiera dicho cosas enojado a su jefe, lo podrían haber echado de esa empresa. Entonces, de esa manera es como que el cuerpo también bajó una tensión, que si después ahí a lo mejor se podría haber enfermado de esa persona o bueno, bloqueado en algo. Entonces ahí sí son sueños. Pero ya cuando la persona lo sintió, sintió algo muy real, se levanta y dice, uy, pero soñé que estuve con mi pariente fallecido, hablando con mi pariente fallecido, o hablando con un ser que tenía túnica, como a mí me pasó una vez que estaba hablando con un ser, o sea, un maestro de otra dimensión que tenía túnica,
Y ese sueño, me acuerdo, sueño al principio lo que creía, era muy raro porque lo sentía muy real y además podía recordar cada detalle. Entonces, me acuerdo bien que estaba este maestro que, si bien tenía como una especie de túnica, pero no era con capucha. Entonces, este hombre me hablaba todo dulcemente y me enseñaba una técnica que era las frecuencias sonoras de luz. O sea, me empezó a enseñar una técnica que utilicé en mis comienzos como terapeuta holístico hace unos cuantos años atrás. Entonces, bueno, le prestaba atención a lo que me decía, la importancia de los colores, la importancia de los sonidos, la importancia de las gemas. Entonces, claro, veía, recuerdo a ese maestro que era como que me hablaba, él estaba arriba como como si fuera una montanita, una lomita, y veía lo que me llamó la atención que veía un cielo que era color amarillo, pero muy clarito, era como una atmósfera muy clarita. Y obviamente que, bueno, cuando me desperté dije, pero ¿qué fue? O sea, lo sentí tan real que empecé a poner en práctica. Igual ya hacía caso a lo que me enseñaban por ahí a través de estos contactos, que al principio decía, bueno, a ver, le voy a hacer caso a lo que soñé, pero después, obviamente, que me fui dando cuenta de a poquito, porque cada vez que hacía eso que me dictaban en un sueño o me enseñaban en un sueño, después eso tenía mucha eficacia y también mucha difusión. Entonces, como que al principio sospechaba, hasta que, bueno, logré una conexión directa y empecé a preguntar también sobre eso que creía que era un sueño. Entonces me explicaron que, obviamente, este maestro y otros maestros me explicaron que muchas personas se conectan cuando se van a dormir de manera inconsciente. Entonces, acá, en mi caso creía que era un sueño, pero en realidad no era un sueño. Y también hay muchas otras personas que también conectan con diferentes maestros. Entonces la persona después recibe una información y esos son viajes astrales inconscientes. Entonces viaja, porque siempre digo, cuando uno se va a dormir el cuerpo físico descansa, pero el alma no, sale a otra dimensión, ese plano astral con el cuerpo astral. Entonces tiene contacto con desencarnados, con maestros, con seres de otras dimensiones, seres galácticos. Entonces está ese contacto. Por eso este uno es uno de los más fuertes, de los contactos más frecuentes. Entonces, claro, la persona cuando se levanta cree que es un sueño, o a veces también viaja a otras dimensiones, a otras realidades. Entonces, esa persona le pareció estar en un lugar donde había una ciudad que era para él futurista o directamente una ciudad luminosa con colores que nunca vio. Entonces, esa es una forma también de viajar a otras dimensiones. Pero bueno, estas son las inconscientes, cuando uno se va a dormir, pero conscientemente no se lo espera. Pero la, sí, Eh, pero bueno, es importante también lo que se dice, con qué información nos vamos a dormir, ¿no? Cómo tenemos el canal también para exactamente. el contacto, Pero ¿no? eh, acá en este caso, obviamente que esas conexiones se dan cuando uno está livianito, cenó algo súper liviano, obviamente tiene su mente despejada también, porque una persona que se llenó hasta por acá con la cena y se fue a dormir y a lo mejor estaba enojado o muy alterado, entonces ese contacto no lo va a tener, o sea, va a descansar porque eso es lo que le pide el cuerpo. Pero hay veces que nunca descarto nada, porque tranquilamente podría también, pero bueno, los contactos, por lo menos lo que uno se acuerda es cuando uno está relajado y ya tiene una tarea interna. Por eso es importante también tener su tiempo para hacer una meditación. No hace falta hacer meditaciones largas, pero una cortita, un momento de silencio, de tranquilidad, un momento de calma. Entonces sí, eso cuenta mucho a la hora de tener el contacto. También es muy común que en un contacto consciente, o sea, programado, si una persona es adicta
al tabaco, el cigarrillo, sobre todo al cigarrillo cancerígeno, entonces esa persona ya va a tener una frecuencia vibratoria un poco más baja, entonces no va a conectar con algo luminoso. Por eso también hay que tener en cuenta a la hora de conectar, hay que tener en cuenta la frecuencia vibratoria que tiene la persona. Por eso hay personas, y esto también me ha tocado casos, y sobre todo me han contado, personas que han tenido una etapa difícil en su vida, a lo mejor de mucho alcohol o alguna que otra sustancia, entonces esas personas veían a seres del bajo astral, y a lo más feo del bajo astral, seres arácnidos, bueno, algún que otro ya ser gris, extraterrestre, grises suelen estar ahí en esa dimensión, que sería la cuarta más baja. Entonces ellos han tenido una experiencia de contacto de acuerdo a esa frecuencia vibratoria. En cambio, una persona que tiene una frecuencia vibratoria más elevada, más alta, va a tener un contacto obviamente mucho más luminoso y se va a conectar con seres que no lo van a perjudicar, porque cuando una persona conecta, tiene vicios y tiene una frecuencia baja, va a conectar con lo que comúnmente se conoce como los guías negativos, que son seres que pueden ser desencarnados o algún ser dimensional, pero del bajo astral. Entonces siempre le va a dar, en vez de un consejo positivo y evolutivo para su vida, le va a dar consejos súper densos, oscuros, entonces siempre perjudicando a la vida de la persona. Entonces, por eso digo, hay que tener en cuenta también la frecuencia vibratoria. Pero hay muchísimos tipos de contactos. Por eso te digo que está el contacto que es a través de visiones holográficas, entonces la persona puede conectar y verlos. Entonces, a través de esas imágenes, de acuerdo a lo que va viendo, también el cuerpo lo va sintiendo. Entonces, bueno, esa es una de las formas de saber con quién está conectando. Después está otro que es bastante común, el de manera telepática. Mm. Entonces tiene un ida y vuelta, por así decirlo, para que se entienda fácil, tiene una conexión, una charla con un ser galáctico o, bueno, un maestro espiritual, un ser de otra dimensión. Entonces, hay varias formas. Después, obviamente que está esa que se le dice la conexión con el corazón, que eso es como una sintonía, que siempre le digo a las personas, hagan de cuenta que tienen esas radios con diales o, bueno, las digitales de ahora. Entonces ahí uno, primero, lo que hace es disminuir el ritmo de las frecuencias cerebrales, o sea, calmar la mente, los pensamientos, el mental, que eso es calmar las frecuencias del cerebro para que pueda empezar a sentir todo lo que nos rodea, conectar con todo, o sea, llegar a ese estado delta, que casi siempre es de un hercio, para conectarse ya desde su alma, desde su ser. Por eso es muy importante esto también, que comúnmente se le dice conectar con el corazón, pero es conectar obviamente con una frecuencia alta e ir conectando, sintonizándose con ese ser que va a conectar o con esa ciudad dimensional. Por eso es importantísimo, para mí lo más importante es conectar obviamente estando primero en calma, en armonía, no Mm. estar así acelerado y después sentarse, porque bueno, ahí le va a costar. Pero sí relajarse, hacer algunos ejercicios de respiración y empezar a sintonizarse con todo eso. Y bueno, y la persona obviamente que va a conectar y se va a dar cuenta. Por eso es No, importante darse cuenta con puede el tipo de mensaje que recibe. también de que piensen que es una conexión con algún ser o algún maestro y también hay cierta interferencia con su propia mente de repente, ¿no? Entonces, Y por ahí sí, supongo que la quien va. claro, sí. Y bueno, pasa que las interferencias se dan cuando al principio
persona empieza a ejercitar y también por la frecuencia. Entonces, por ahí la persona, a mí me le llaman, puntualmente, le llaman, bueno, una interferencia que se da por, bueno, ya no voy a acordar el nombre, porque hay un nombre puntual, que justamente en este momento no me lo estoy acordando, pero bueno, ya me voy a acordar. Ah, sí, distorsión sujeta, así se llama. Entonces, cuando una persona no terminó de resolver algún problema emocional interno de cualquier tipo, pero que tiene que ver con la persona. Entonces, la persona lo que hace es proyectar ese dolor en otras, bueno, suponete si una persona justo le hace a esa persona que consulta, le hace, bueno, le pregunta sobre algo puntual, entonces la persona va a distorsionar ese mensaje porque todavía no resolvió. Y también cuando la persona no terminó de resolver, puede empezar a recibir mensajes propios de la mente. Entonces, bueno, se va a dar cuenta, porque cuando hay una distorsión es como que siempre esas soluciones que le dan son, bueno, distorsionadas, es como que no son tan efectivas para que se den cuenta, o sea, o tienen una duración muy corta. Entonces la persona es como que puede, bueno, creer, viste, cosas que no son, o sentir también dolor o mucha tristeza porque todavía no terminó de resolver eso que tiene adentro. Entonces como que se mezclan las emociones con, bueno, algunas actitudes de la persona, entonces como que empieza a ver a lo mejor de manera negativa una situación, porque se distorsiona. Pero bueno, eso lo he visto, me han tocado también casos, pero no es tanto. Hay veces que por esa frecuencia de la persona empieza a recibir mensajes, sí, de entidades, pero casi siempre negativos. Hay un poquito de trampa, de engaños, de algún espíritu, entonces, de algún desencarnado, pero del bajo astral, que está ahí todavía denso, entonces la puede a esa persona empezar a engañar. Pero bueno, eso le llaman eh, distorsión sujeta. Puede ser emocional de la persona, mental. Pero bueno, cuando tienen distorsión, por lo general reciben mensajes que son, por así decirlo, muy de 3D. Entonces, puede empezar a escuchar la persona palabras como una vez te contaba, de, puede escuchar palabras súper jergas, y en el mundo espiritual no hablan, viste, con jergas, entonces, viste, ahí es como que la persona se va a dar cuenta, viste, de cuando su mensaje interno, pero cuando es muy negativo, muy triste, muy doloroso, es porque todavía hay algo que no terminó de resolver. Pero también está el tema de cuando hay una distorsión, de la duda, de la falta de confianza, entonces la persona es como que recibe ese mensaje, pero es un mensaje que a la larga a la persona la termina perjudicando, porque no es un mensaje real de un ser o de un maestro espiritual. Pero se dan en pocos casos. Pero bueno, es como que la persona empieza a recibir un mensaje y dice, ay, bueno, no, me tengo que desconectar del mundo espiritual o no tengo que hacer más esto porque, bueno, la están, bueno, a lo mejor siente que no está en armonía haciéndolo. Bueno, empieza a distorsionarse el mensaje. Por Pero sí. eso es como que, sí, Ujú. pero bueno, eso siempre digo, no hay que hacerse mucho problema porque no hay tantos casos así. Sobre todo lo que se recomienda a la hora de conectar es tener resuelta todas las situaciones. Entonces, lo que se espera de esto es no proyectar. Pero bueno,
hay interferencias mentales, pero sí, cuando una persona tiene una frecuencia vibratoria baja, puede conectar, ya ahí sí, con seres desencarnados, pero, o directamente seres del bajo astral y lo empiezan a esa persona a manipular. Le pueden decir que, bueno, porque es muy común que le digan, mira, sos un maestro ascendido Ujú. que está acá en la tierra, o que fue un discípulo de Jesús, y mensajes así que tienden a que esa persona después se crea eso, le infle el ego y empieza a actuar de una manera que no va, Así es. diríamos, no es una manera luminosa, porque es como que se cree eso que le dijeron y empieza a agrupar personas y a través de esas conexiones que tienen le hace hacer, bueno, ejercicios, cosas que son medio oscuras, suponete como un tipo sacrificio de animales, cosas así. Entonces la persona por ahí no se da cuenta que, bueno, está siendo manipulada porque le dijeron algo que le gustó, que era un discípulo de Jesús. Entonces empieza a actuar de una manera que es muy parecida a la que actúan algunas sectas. Por eso digo que es fácil de darse cuenta porque uno tiene un comportamiento que no es luminoso. Entonces, para darse cuenta es sentarse un ratito y ponerse realmente a pensar si eso que te están diciendo realmente es luminoso o no. Ujú. FedEx. Ahora, generalmente los niños pasa que tienen mucha conexión, ¿no? Cuando son pequeños son seres de luz y bueno, a veces pasa también con quizás seres que no son tan positivos. Eso he tenido experiencia bueno, abuela, madre que me han contado que de pequeños es que pueden ver mucho, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en mi caso pasaba de que cuando era chica, bueno, y tan chica, ya estaba en el colegio, sentía, justo me hiciste recordar, como una especie de radio mal sintonizada y que entre en medio de esa frecuencia me hablaban y me pedían ayuda. Y bueno, Ujú. a los padres quizás no sabían, a mí me hicieron hasta, creo que me llevaron no sé a cuántos lugares para que me quiten eso porque yo oía mucho. Oía Ujú. cuando estaba en el colegio, por ejemplo, la profesora la llamaba a mi mamá y le decía de que yo ni podía estudiar porque paraba oyendo personas que me hablaban, ¿no? Ujú. Suele pasar esto, muchos niños que a veces Claro, esa conexión y los pero eso padres también, con eso. ujú. Y eso es por la, bueno, ahí justamente cuando uno escucha también eso se llama clariaudiencia. Entonces tiene el tercer ojo tan desarrollado que también escucha. Y obviamente que todos los niños son puros, o sea, todos los niños tienen una frecuencia alta, entonces por ahí ellos, al ser tan puros, que tienen una energía que pueden percibir todo, entonces por ahí obviamente que los desencarnados, pero sobre todo los densos, porque el desencarnado que tiene una frecuencia alta directamente se vuelve a su hogar, a su dimensión de procedencia original. Entonces no queda atrapado en este plano. Entonces, por ahí los niños al tener ese tercer ojo tan desarrollado y al ser tan puros que algunos de estos seres pueden entrar en contacto con los niños. Entonces, ellos los pueden ver, lo pueden escuchar, y hay veces que lo atormentan a propósito a ese niño. Entonces, lo entran a atormentar, lo asustan porque de esa manera se, se alimentan energéticamente de ese miedo. Entonces, bueno, eso es bastante común también, de niños que ven, pero conectan con ese tipo de, de ser, que son desencarnados o directamente también con seres del bajo astral. Entonces sí, ahí es como que, bueno, obviamente que el niño puede, depende del, es como, ahí en ese caso es como si fuera una conexión parabólica. Entonces como que tiene una antena, una super conexión parabólica. Entonces un día puede conectar con un ser, bueno, un maestro espiritual, un luminoso que no lo asusta, pero puede ir a una casa donde está la frecuencia baja, una casa
donde hay energía densa y conectar porque lo puede sentir. Entonces, bueno, tiene que ver también con cómo él está, obviamente también con ese entorno familiar, porque hay veces que un niño puede estar en un entorno familiar tóxico, entonces si los padres están discutiendo, tiene hermanitos o hermanos que también están todo el día peleando, obviamente no van a traer a seres luminosos, entonces van a estar ahí acechando los seres del bajo astral, los desencarnados. Entonces, bueno, ahí sí van a molestar a este niño, lo van a... pasa que por ahí ya cada vez una leve interferencia, porque ellos lo que quieren es generar que se asusten. Pero hay veces que un niño también puede escuchar a un desencarnado que quiere ir a la luz. Ujú. Entonces, bueno, ahí sí, en este caso, ya es como que le piden ayuda. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno está desencarnado, ve a los humanos de acuerdo a su frecuencia vibratoria, su energía. Algunos ven también al humano con colores, por el aura. Entonces saben quién tiene frecuencia vibratoria alta, quién tiene una frecuencia baja. Entonces por eso van a ir y bueno, saben quién tiene más conexión que otro. Entonces, bueno, hay también un abanico de posibilidades, te digo, porque tenés los que van para alimentarse del miedo de ese niño o algún otro que le pide ayuda, pero como lo ve con una energía tan alta que no se da cuenta que a veces el niño no tiene la capacidad bueno, de darse cuenta para ayudarlo y elevar a bueno, esa alma que quedó ahí atrapada. Entonces, hay varios casos. Entonces, ahí lo que se recomienda es escuchar al niño y obviamente, si la casa está, bueno, densa, llamar a alguien a ver si puede hacer una conexión y elevar esa alma. Obviamente también se recomienda limpiar esa vivienda porque el chico al tener esa conexión, que sería como parabólica, como si fuera una antena parabólica, va a empezar a tener contacto con seres de acuerdo también a la frecuencia a la energía de la casa, de esa vivienda, por eso es importante. Eh, Y obviamente que hay veces Sí, que si se asusta mucho se bloquea, sí, se le cierra ese tercer ojo o la clariaudiencia, porque es bastante común que por el miedo se le cierre esa capacidad. puede pasar que luego más adelante otra vez se vuelve a activar, más o menos un poco como tu caso, que bueno, en un live también nos contaste, ¿no? A ver un poquito, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Sí. Y bueno, mi vida la divido en tres etapas. En la etapa de la conexión, cuando era chico, la desconexión, cuando era adolescente y la reconexión cuando era grande. Cuando era chico podía ver a desencarnados, pero por suerte en mi caso nunca pude ver un desencarnado así que me asustó. O sea, un desencarnado que quedó estancado ahí en el bajo astral. Pero veía por ahí alguno que pasaba. En mi casa, no. Pero en otros lados a veces sí veía, pero no me daba miedo porque realmente veía que se iba. O bueno, se iba para otro lado. Pero sí me llamó mucho a mí la atención una vez que vi a mi izquierda a una maestra. Pasa que me acuerdo que eso fue en una siesta. Me mandaron a dormir, bueno, me fui a dormir como todas las siestas. Entonces hay veces que me acostaba y cerraba los ojos, pero me quedaba despierto. Pero en un momento recuerdo que estaba acostado y sentía a alguien a mi izquierda. Entonces porque al principio pensé que era mi mamá que estaba ahí a mi lado. Entonces recuerdo que cuando sentí eso me doy vuelta, miro para mi izquierda y veo que había una mujer que tenía así como un vestido blanco, como si fuera una túnica blanca, también sin capucha, el pelo era como si fuera negro, castaño, bueno, un castaño oscuro, negro, pero bien largo, largo, y la cara súper blanca.
Y ella me miraba así, encima medía más de 2 metros, 2 metros y algo era. Entonces ella me miraba así de costado y la primera reacción que tuve fue intentar taparme. O sea, me puse la sábana hasta por acá, pero automáticamente se me fue el miedo. Algo hizo para que se me vaya el miedo y me quedé mirándola. Bueno, y algo me hizo acá. Entonces, ese fue el contacto, un contacto físico. Después, el contacto con, bueno, con lo que me enteré que era una maestra espiritual que venía de Lira, más precisamente de Vega. Bueno, fue un contacto posterior, obviamente, a través del tercer ojo. Entonces, ella algo me activó porque podía ver a través de lo que, bueno, al principio yo creía que era el cine de la mente, de la frente. Entonces yo veía algo. Y después lo veía ahí como si fuera en la pared, por eso no entendía bien qué lo que era. Yo le decía el cine de la mente, el cine de la pared. Entonces, bueno, me había activado el tercer ojo y la seguía viendo ahí, y bueno, obviamente me despertó otras cosas. Pero claro, al principio, en los comienzos de esta niñez, por ahí veía algo, sobre todo por ahí, a mí me llamó mucho la atención cuando vi lo que sería bueno, un duende en la costanera, un poquito más de grande. Entonces por ahí contaba que veía algo de esto, pero en mi casa era como que a veces no me creían, porque en esa época estaba de moda los pitufos, también algunos dibujos de Walt Disney, entonces como que, bueno, creían que por ahí fantaseaba. Hasta que pude ver a mi abuelo desencarnado, fue a los 8 años, y esto me acuerdo patente, porque él estaba internado en una clínica, pero a esa edad a mí no me decían, sobre todo a mí ni a mis hermanos, no nos decían, sí, mira, el abuelo está en terapia intensiva, está a punto de fallecer. No, sabíamos que estaba ahí, pero nada más. Entonces, me acuerdo que una vez estaba en mi dormitorio y bueno, salgo del dormitorio, agarro para el pasillo de esa casa y justo a mi derecha está la puerta del dormitorio de mis padres. Entonces recuerdo que paso por ahí y veo a mi mamá, a mi madre, que estaba sentada en la cama, estaba así agachada llorando, y lo veo a mi abuelo que estaba parado al lado, y es como que él la tenía agarrada del hombro. Y bueno, y vi esa escena tan triste, por lo menos relacioné todo tristeza por mi madre, entonces seguí por ese pasillo, fui hasta el living y le pregunté a mi abuela que estaba ahí en el living qué le pasaba a mi mamá que lloraba y al abuelo. Entonces se quedó helada, porque mi abuelo no habían pasado, calculo, ni 10 minutos que había fallecido, porque unos minutos antes, una vecina, bueno, que tenía un teléfono, le había prestado el teléfono a mi madre para que, bueno, la llamen de la clínica. Y bueno, y había recibido un llamado, encima en otra casa, no era en mi casa, que le decían que mi abuelo acababa de fallecer. Entonces lo vi ahí, pero justo unos minutos después de que falleció. Entonces mi abuela llamó a mi mamá y me hizo contarle esto. Entonces dice que ella sintió un alivio porque ahí no nos habían contado nada. Entonces como que bueno, ahí me empezaron a creer. Después empezó la etapa de entrar al colegio secundario y obviamente que ahí entré, bueno, a experimentar otras cosas y los chakras se me fueron cerrando. Entonces, por más que ahí estudié control mental, el, bueno, estudié control mental, hice algunas cositas, pero los chakras ya los tenía cerrados. Bueno, de chico también, eso me olvidé de contar, podía hacer viajes astrales y podía también ver el alma de las personas cuando salían al cuerpo, o sea, cuando salían del cuerpo cuando estaban durmiendo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención de por qué cuando alguien se iba a dormir, después podía ver que salía, bueno, lo que nosotros conocemos como el cuerpo astral. Entonces, veía ese cuerpo astral de mis familiares. Entonces, bueno, no entendía y le decía que era el fantasma de los vivos. Pero bueno, en el secundario, a través de algunos libros de parapsicología, por bueno, a través del padre de un amigo, me enteré de la proyección astral. Pero no veía tanto como cuando era niño. Entonces, por ahí sí, obviamente algún desencarnado, pero no era tan fuerte.
Entonces, bueno, sí me pasó lo que siempre le digo el llamador, que fue cuando tuve ya una experiencia con un ovni súper grande arriba, entonces ahí como que me empezó a llamar de vuelta la atención, porque en una etapa, Perdió un por poco. los 15 años, tanto la atención lo que había vivido antes. Entonces después de esa experiencia fue como un llamador, viste, como que me empezó a interesar todo esto de vuelta, y después por el año 98 empecé a difundir todo esto a través de una página que se llamaba Córdoba Paranormal. Porque a mí, obviamente que el tema paranormal de chiquito me gustó, me atrajo. Entonces, bueno, ahí en este caso, después sobre todo de esta experiencia, pude compartir alguna historia de ovnis o alguna noticia o alguna que otra imagen de fantasmas, pero claro, esa página era un hobby, era difundir nomás casos, que me acuerdo que ni siquiera era una página .com o .com.ar, eran direcciones larguísimas, me acuerdo que era www.geocities.com/Sunset Strip y bueno, y así seguía. Entonces, bueno, me interesaba la parte de difundir, pero después un poco más grande, pasaron unos cuantos años, después de algunas experiencias, volví de vuelta a meditar. Para resumir, porque obviamente es mucho más largo lo que me pasó, pero bueno, volví a tener esa conexión, ya obviamente a otro nivel mucho más profundo. Y obviamente que a mí me sirvió mucho todas las experiencias previas. Por más que cuando estudié control mental, el método Silva, cuando era adolescente, al principio ahí lo usaba nomás para entrar en estado alfa, pero para estudiar, para aprender a estudiar. Esos libros que leí de parapsicología, sobre todo los viajes astrales, como que quedaron ahí, los leí, y chau. Entonces como que después de todos esos años, que lo tomo como años de aprendizaje, porque es como que me tuve que desconectar un poco para volver a tener ese conocimiento, nada más que ese conocimiento es como que me quedó suelto, no lo logré asentar ni asimilar, hasta que empecé con esto del blog Despierta Córdoba que tuve, que eso fue un poquito antes de la reconexión. Entonces aprendí muchísimo, porque bueno, en esa época tenía un blog que se llamaba Despierta Córdoba, que difundía el despertar de la conciencia, todo apuntando al 2012, porque esto fue el blog, creo que lo inauguré por el año 2007, 2008. Entonces empecé a difundir mucho el despertar de la conciencia, pero ¿qué pasa? Estaba en un estado Ujú. muy mental, entonces ni meditaba. Por eso, algunas de las interferencias son por el estado mental de la persona, que a veces está tan mental que no puede conectar. Pero bueno, ahí tal vez hay una meditación cada 6 meses, hacía. Por eso como que no le prestaba mucha atención. Estaba muy enfocado en difundir sobre todo lo que iba a pasar en el 2012, los años posteriores del 2012. Entonces no tenía tiempo para mí. Por eso empezó también, creo que un camino, viste, te vas llevando a otro, un paso también te acerca a otro, un conocimiento te vas llevando a otro. Me empezó a traer mucho lo holístico, ahí es como que tenía el conocimiento a través de lo que estudié el método Silva, algo de parapsicología, obviamente muchos años difundiendo el despertar de la conciencia, pero me faltaba esa tarea interna y eso fue a través de mi acercamiento al holístico. Entonces obviamente empecé a meditar, no con tanta frecuencia, empecé también a tener esa conexión que fue lo que conté de ese maestro espiritual que me enseñó las frecuencias sonoras de luz, que ahí también empecé como terapeuta holístico a hacer esa terapia. Y obviamente que después Un empecé camino. también con Reiki, empecé el camino, el Reiki Teramai, Reiki Kundalini, después unos registros acásicos que eran el método clásico, ¿no? El que hago ahora. Entonces, bueno, empezó un camino de una conexión más profunda y de limpiar también, porque me acuerdo que lo primero que me hicieron hacer es, bueno, obviamente estuve como 30 y pico de días limpiando
para no tener justamente la distorsión sujeta. Pero en mi caso la distorsión sujeta me la hicieron limpiar para que después no haga lecturas distorsionadas, con interferencias, con proyecciones de emociones o situaciones emocionales no resueltas o cualquier otro tipo de situación. Entonces por eso empecé de esta manera a limpiarme y después empecé a conectar, pero obviamente que tenía todavía un poquito de, de mente ahí, porque toda esa información que me bajaba a través de, obviamente, de esa técnica, a veces la ponía en duda, porque en mí estaba también esa cuestión de encontrarle el error a esa técnica, porque muchos años, desde Córdoba Paranormal, también fue una especie de investigador amateur de hechos paranormales, investigué muchísimo. Entonces, bueno, imagínate, psicofonías, algunos que otros videos, me mandaban también muchas fotos, me mandaban muchas, a mí psicofonías, sobre todo audios para escuchar. Entonces, y limpiar a ver si era una voz que se había metido ahí de algún desencarnado. Entonces, el principio fue como intentar encontrar el error a esa técnica. Pero bueno, me empecé a dar cuenta de que obviamente sí había una conexión porque me dictaban palabras que no conocía, que nunca había escuchado. Por eso, esa es una de las formas también de darse cuenta cuando alguien está conectado. Y no es la mente, porque cuando te digo que, como antes te explicaba a lo mejor, bueno, yo soy como un auto, ¿viste? Al principio es como que entro a hablar un poquito ahí lento, ¿viste? Porque bueno, no quiero confundir a las personas con tanta información, porque a veces tiro la información de golpe y bueno, puede ser medio chocante. Pero bueno, entonces cuando hay una interferencia mental, uno puede recibir de nuestra propia mente palabras que conocemos. Entonces ahí es como que dice uno, se queda con la duda, ¿esto fue mi mente o no? Que al principio hay muchas palabras mentales, o confundir lo que es una inspiración con una canalización, que eso es bastante común también. Pero no es malo una inspiración, porque digo, la inspiración muchas veces es lo que uno también le llama la intuición. Entonces, uno siente una inspiración para hacer algo, pero eso lo siente porque uno conectó con su yo superior, con su verdadero ser, con su alma. Entonces, ahí la persona eh, va a sentir algo que lo motiva de adentro para hacer una, bueno, no sé, una acción o algo que va a hacer. Pero siempre la diferencia está que cuando es una inspiración del alma, como se le dice ahora, bueno, como se le llama ahora las... hoy no me acuerdo, pero bueno, tiene una palabra. Pero bueno, También, cuando una persona conecta con uno dentro, con esa inspiración, siempre va a ser para fines beneficiosos para el alma. Ah, la intuición, porque eso le llaman la intuición ahora, que antes se le conocía con la inspiración del alma que te va guiando a través de diferentes, bueno, situaciones. Pero ya cuando uno conecta con un ser luminoso, te empieza a dictar cosas, a decir cosas que uno nunca escuchó antes. Y a mí me acuerdo que me empezaron a dictar palabras que nunca había escuchado, palabras mayas y otras palabras, obviamente, en otros idiomas. Me decían que había tenido una vida en Mu, que Mu vivían los lemurianos, hay mucha espiritualidad, había obviamente espiritual lemuriana. Entonces me entraban a hablar sobre eso claro. y lo investigué. Obviamente que al principio, cuando empecé a recibir esa información, preguntaba, a propósito quería encontrar el error, entonces me acuerdo que le preguntaba, le hacía una pregunta a este maestro y me respondía. De vuelta le hacía una pregunta y de vuelta me respondía otra cosa, el mismo sentido, pero un poquito diferente. De vuelta le preguntaba y de vuelta me respondía algo parecido, pero otra vez diferente. Pero siempre con el mismo fin. De vuelta le pregunté hasta que me dijo, hijo, fe, viste, que tenga fe, y dije, está bien, confío. Bueno, y a partir de ese momento de la confianza, empecé a profundizar aún más la conexión. Entonces, bueno, ahí también me di cuenta
de que uno cuando tiene mayor confianza y cree realmente, va a lograr una conexión realmente profunda y real y positiva, luminosa. Por eso digo, hay que tener en cuenta también lo que te van diciendo. Acá en mi caso me iban dando técnicas que eran para limpiar mi interior, para limpiar cualquier situación negativa que pasé en esta vida, para que a la hora de transmitir esas lecturas, esos mensajes, sean claros, directos, precisos. Bueno, otra de las cosas, a mí al principio me daban unos testamentos, muchas cosas que por ahí no entendía, entonces les decía que si me van a usar, bueno, voy a hacer su canal, quiero que me transmitan los mensajes lo más claro posible, o sea, totalmente claros para que la persona lo entienda. Entonces, obviamente que a mí de entrada los mensajes me los bajaron claros y directos, para que no haya distorsión sobre todo. Entonces, bueno, fue un proceso largo. Y sobre todo, ya desde el punto de vista terapéutico, sobre todo holístico, me enseñaron esto de la distorsión sujeta. Entonces, suponete, si tenía distorsión sujeta y una persona me hacía una consulta, entonces al no resolver esa situación emocional o de lo que sea, a la hora de entregarle a la persona una lectura, iba a haber una distorsión, o sea, una proyección de un dolor no sanado. Entonces me dieron esa técnica para evitar todo esto. Por eso, ahí después obviamente me di cuenta también que eso tiene que ver con la frecuencia vibratoria de la persona. Entonces, cuando una persona tiene una frecuencia vibratoria, va a sintonizar siempre con, bueno, ese ser que es realmente luminoso. Igual, obviamente, que acá ya es un contacto directo, porque me activaron 8 otros chakras. Me activaron el chakra número 11, sobre todo un códice lemuriano, que un códice es un activador cuántico. Entonces, obviamente a través también de ese chakra se puede bajar información, también a través de lo que dije de conectar con lo que le dicen, se conoce como el corazón, que esto es como sintonizar. Por eso digo, hagan de cuenta que uno tiene un dial, entonces va viendo. Bueno, a ver, quiero conectar con esa ciudad dimensional. Entonces uno va a entrar en ese estado de calma, va a elevar la frecuencia, primero va a bajar, obviamente, el ritmo de las ondas cerebrales y va a empezar a elevar la frecuencia, que esa elevación de la frecuencia, porque uno puede tener una frecuencia alta, pero para conectar con una ciudad que puede estar en quinta dimensión, necesita una frecuencia obviamente un poco más alta de la que ya tiene. Y si quiere conectar con una ciudad que está en una dimensión, suponete en la séptima, en la novena, o directamente con seres de otras dimensiones más elevadas, entonces va a necesitar elevar un poco más. Que eso sería sintonizar hasta que logra conectar con esa ciudad. Entonces, uno va moviendo a través de ese silencio, de la calma, va moviendo como esa especie de dial. Entonces, bueno, esa es otra de las formas que creo que es la más popular actualmente. Y obviamente está la telepática también, cuando uno ya empieza a escucharlo, a su guía, o también está la escritura automática, o semiautomática, digo, la semiautomática, que esa es la que también a veces utilizo, es cuando uno va escuchando y vas anotando. Y a veces puede utilizar también, una persona puede utilizar un oráculo, porque hay que tener en cuenta que hay muchas formas de conectar. Y hay personas que también utilizan oráculos para que puedan conectar. Entonces, por eso digo que hay muchas formas. Pero bueno, hay que evitar eso de las interferencias mentales. Pero bueno, para que uno se dé cuenta, si uno escucha palabras o hasta insultos, porque bueno, me ha pasado también, una persona me decía que, che, pero mi maestro espiritual hasta es como que dice, bueno, palabras que pueden ser muy jergas, como se utilizan acá, entonces te dicen che, pi, o bueno, una mala palabra. Entonces digo, no, no te van a dar esa palabra. Entonces, bueno, uno se tiene que dar cuenta. Porque a mí, como una vez te conté, que bueno, después la persona se dio cuenta.
pero me dice, este guía que conectó es súper gracioso, hasta me dice alguna que otra mala palabra, y le digo, en el mundo espiritual que uno desencarna, y más cuando está en una dimensión más elevada, ni se acuerda de eso. Ah, Siempre, obviamente, eh, puede transmitir mensajes. Hay veces que la persona también puede empezar a escuchar palabras mm, directamente en su mente y dice, pero yo estoy escuchando palabras como esa voz mental. Porque uno, siempre le digo a la persona, cuando y- uno quiere darse cuenta de que es también un mensaje que viene de otra dimensión, a veces puede escuchar también que ese mensaje viene, pero lo escucha con esa voz mental que uno tiene, o sea, con la voz parecida que tiene su cuerpo físico, que es uno cuando dice, a ver, nota mental, uno cierra los ojos y escucha ahí esa palabra que, bueno, su misma voz, pero en la mente. Entonces le digo, hay veces que las personas, después de hacer esa sintonización, de conectar, como le llaman ahora, con el corazón, puede escuchar que de la nada entra a recibir información, entonces ahí nomás tiene que agarrar un cuaderno, una lapicera, un lápiz y entrar a anotar todo. Entonces dice, pero después te dicen, che, pero yo escuchaba mi propia voz mental. Digo, bueno, hay veces que también la persona puede escuchar su propia voz mental, porque hay que tener en cuenta que si un maestro de una dimensión mucho más elevada, suponete, bueno, a mí siempre le digo, cuando me hablan de dimensiones, me las clasifican como las dividían en la época de Lemuria, en la época de Mu, sobre todo, que tuve vida. Entonces, allí la clasifican en 13 dimensiones, y obviamente que por dimensión hay diferentes niveles, por eso en la espiritualidad lemuriana pueden ser 13, pero tienen dentro de cada nivel, o sea, dentro de cada dimensión hay diferentes niveles. Los atlantes la dividían en más dimensiones, a veces en 32, a veces en 36, pero todo lo mismo, digo, para que no se hagan el lío. Entonces, si alguien de una dimensión muy elevada como la 12 o la 11 se quiere conectar, no le va a hablar con esa voz telepática que que puede tener, o sea, ese ser. Uno lo va a descodificar ese mensaje con sería su palabra mental, ujú. o sea, su voz mental, porque eso sería como una descodificación, porque viene de otro lado, porque al ser una dimensión más elevada, puede haber, si lo escucha con realmente como tendría que ser, se podría escuchar a lo mejor con un shhh, porque bueno, acá estamos en una dimensión densa. Entonces, el ser, obviamente, nuestra alma, decodifica ese mensaje y lo transmite a través de, bueno, de esas ideas mentales que uno puede tener. Y obviamente que uno va notando todo cuando las recibe. Por eso te digo que hay un montón, hay muchas formas de conectar. Fede, ahí están preguntando, entonces, ¿cómo diferenciar cuando es la voz de nuestra mente o algún mensaje de los guías u otra entidad de otra dimensión? Primero con el tipo de mensaje, eso es fundamental, darse cuenta qué le están diciendo. Eh, Después otra, obviamente, cuando te empiezan a decir cosas que vos no las tenías ni registradas. Entonces, uno se va a dar cuenta porque te empiezan a dar información que no lo tenías en tu mente ni pensaste en esos días en eso que te dieron. Entonces ahí te vas a dar cuenta que viene de esa, obviamente, de esa dimensión. Y sobre todo la intención de ese mensaje, porque obviamente que si te dicen cosas feas, te vas a dar cuenta que eso es un guía negativo. Si te dicen por ahí cosas que no son claras, no proponen, viste, una solución, una salida a un problema, entonces también puede ser algo mental. Por eso dicen que cuando hay una interferencia mental, las soluciones pueden ser de corto plazo. Entonces, viste, a lo mejor vos decís, uy, ¿cómo hago para salir de esta situación? Y bueno, vos recibís algo muy mental, una situación, o sea, algo
como una instrucción, pero bien, bien básico. Entonces, bueno, ahí te vas a dar cuenta que eso en realidad es una solución de tu mente. Pero cuando es algo profundo y realmente te da una técnica que nunca escuchaste antes, entonces ahí te vas a dar cuenta que realmente te está dando una instrucción un ser de otro lado, cuando te empieza a dar, suponete, una oración espiritual para liberarte de algún trauma emocional, o te dan una información que te va a servir, o una instrucción bien precisa. Bueno, a ver, utiliza esta piedra, utiliza este aroma, utiliza esto, y vos no tenés ni idea para qué es, pero después, cuando te pones a investigar qué fue eso, vas a ver que esa piedra servía para liberar lo que la persona necesitaba liberar, ese aroma también, ese color también. Entonces, bueno, uno se va a dar cuenta. Pero cuando es algo mental, son soluciones por ahí que no tienen mucha profundidad, diríamos. Entonces, es como que te dicen, bueno, mira, a ver, si te pasa esto, salí corriendo, por así decirlo, ¿viste? Como por ejemplo. Pero bueno, digo, eso es muy difícil también que pase. Porque cuando una persona está conectada y obviamente tiene una frecuencia alta y está dispuesta realmente a solucionar, se va a dar cuenta que ese mensaje es para que pueda quitarse esa situación o para que pueda profundizar aún más esa conexión. Por eso, en el caso de que sean palabras mentales, por así decirlo. Ya, obviamente, en el caso de que pueda escuchar con una voz diferente a ese maestro, o hay veces que uno puede también recibir esa conexión y, bueno, el alma lo codifica a través de esas palabras mentales, pero lo ve, porque lo ve, ¿cierto? Como está con los ojos cerrados, lo ve, entonces, bueno, ahí también se da cuenta. Y por ahí también el ambiente, porque se siente como que la persona al vibrar más alto, siente como una energía especial. Porque cuando una persona conecta con un desencarnado que está en el bajo astral o con un guía negativo, va a sentir también densidad en el ambiente. Entonces va a sentir como que algo no está ahí encajando, viste, en todo eso. Se va a dar cuenta. Y el que no se da cuenta es porque, bueno, necesitaba, o el ego también por ahí, necesitaba a lo mejor esa persona tener un trabajo interno más profundo, liberar algunas cosas para realizar esa conexión. Por eso te digo que es muy amplio todo esto. Pero lo que se recomienda, obviamente, es estar tranquilos Justo te y preguntar, bueno, meditar. ¿qué es lo que puedes recomendar a las personas que desean tener un contacto mayor, empezar con una práctica para poder tener contacto con sus guías, con ¿no? Sus guías espirituales? Primero, una alimentación sana, bien equilibrada, tomar mucha agua. Obviamente, si va a ser una conexión, se recomienda, por lo menos lo que recomiendo, es no comer nada sólido por lo menos 3 horas antes, mantener también eh, una armonía, estar tranquilo, porque si viene de la calle con todo ese lío de una ciudad grande y quiere conectar, entonces va a tener todavía esos ruidos mentales. Entonces se recomienda tener una preparación previa, obviamente, de tranquilidad, de colocar un sonido, que ahora está llenísimo de sonidos en internet, entonces colocar un sonido que sea cuencos tibetanos, suponete, o algún que otro sonido de algunas frecuencias de solfegio como están ahora, o algún sonido para que la persona pueda llegar a un estado alfa, o sea, a 12 hercios. Entonces, poner un sonido suave y conectar con ese sonido. Y de esa manera, obviamente también poner, hacer las conexiones de día. Siempre recomiendo más de día que de noche. A mí, para la información de mi primer libro y para los registros que hago, o sea, directamente no me dejan conectar de noche. Siempre tiene que ser en horarios del día. Entonces también se recomienda aromatizar el ambiente, prender un saumerio. Por lo general puede ser de mirra
mirra, de sándalo, o si tiene palos santos, también prender un palo santo. Y empezar a practicar, ejercitar, tener confianza, porque hay veces que la persona no tiene muy desarrollado el tercer ojo, directamente lo tiene bloqueado. Entonces al principio se recomienda estar tranquilo, sentarse y empezar a ejercitar, a disfrutar también de esos momentos de silencio, cerrar los ojos y bueno, empezar a conectar un poco con el silencio, centrar obviamente la energía en el tercer ojo, que al principio hay un ejercicio muy bueno, que es imaginar, cierran los ojos, e imaginar que acá sobre el entrecejo tienen una esferita, una luz, y algunos directamente la ven a esa luz. Entonces imaginar que esa luz se empieza a hacer más chiquita, más grande, jugar con esa luz que se va moviendo de un lado a otro. O también hay una técnica, pero en este caso es para las personas que tienen bloqueado el tercer ojo, que imaginan que en su tercer ojo tienen un muro que puede ser de vidrio o un muro como una pared de hielo. Entonces se imaginan que esto es una técnica de parapsicología, también de metafísica. Entonces se pueden imaginar que tienen un martillito, que ese martillo es de plata y se dan golpecitos. Pueden imaginar que se dan los golpes sobre esa pared de hielo o directamente para ayudar también se van haciendo así, toquecitos en el tercer ojo. Entonces van imaginando que esa pared de hielo se va rompiendo de a poquito y de pronto, ¡pum!, no tienen más. Se cae esa pared de hielo y empiezan a ver. Acá también hay que tener en cuenta el poder de la visualización y de imaginar. Entonces, al principio obviamente se recomienda que la persona después de ese ejercicio de imaginar, visualizar que se está dando esos golpecitos en el tercer ojo, después cuando se cae, se rompe, pueden al principio imaginar que están viendo un paisaje. ¿Por qué? Porque esto es estimular también y darle una instrucción a nuestra alma, pedirle también a nuestra alma de que quieren una conexión limpia, clara. Entonces, de esa manera es preparar el tercer ojo y después van a ver, se van a dar cuenta que van a estar viendo imágenes que no son esas que imaginaron, porque uno cuando imagina siempre va a imaginar algo de lo que vio, algo conocido, pero acá se van a dar cuenta que están viendo cosas que nunca vieron antes, seres que nunca vieron. A mí me pasó también de hacerle, bueno, en ese caso regresiones a vidas pasadas a personas que han visto cosas que, sobre todo en la etapa esa de conectar con otras dimensiones o con su maestro, de ver paisajes que nunca vieron. O personas también a la hora de hacer registro que me dicen que cuando cierran los ojos ven algo y resulta que eso que están viendo es un paisaje de otra dimensión, o sea, otra realidad. Entonces, esa es una de las formas, ese ejercicio que digo, es una de las formas también de ir preparando el tercer ojo para ver otras realidades, obviamente. Entonces, bueno, hay muchas técnicas, pero la fundamental es la calma, las respiraciones también, obviamente hacer respiraciones profundas, o sea, inhalar, después retener el aire 5 segundos y después exhalar y de vuelta y bueno, retener el aire, exhalar. Por ahí os recomiendo también la técnica de hacerles consultas a su alma. Por eso, viste, hay personas que pueden tener un péndulo, que digo, para el péndulo también necesitan una preparación, porque también ahí corren el riesgo de que te responda cualquier entidad o cualquier ser. Entonces se requiere una preparación. Pero hay una técnica que es muy buena para consultas rápidas, que es justamente inhalar, retener el aire y exhalar. Hacerlo 3 veces, pero bien profundo. Y en la cuarta exhalación, inhalan, retienen el aire y ahí le hacen una pregunta a su alma. Entonces le hacen una pregunta X. Y ahí tienen que tener en cuenta para dónde va a salir el aire. Entonces, si el aire sale para el hombro derecho, para la derecha de la persona, la respuesta es sí. Y obviamente, si quiere antes, puedes indicarle al alma, decir, bueno, mira, la forma de saber cuál es el sí es la derecha. ¿Cuál es la forma de saber
la respuesta negativa, o sea, no, a mi izquierda, y no sabe, no contesta a mi frente, frente de la persona. Entonces empezar a practicar esa técnica que es de soplar. Y van a ver que al principio obviamente pueden hacer una pregunta engañosa, pueden decir, a ver, me llamo, si se llaman Ana Laura, pueden decir, me llamo María José, y cuando soplen van a ver que el aire va a salir para el lado izquierdo de la persona. Y cuando digan de vuelta, a ver, me llamo Ana Laura, le pido a mi alma que me responda, me llamo Ana Laura, y van a ver que le va a responder para el lado de sí, o sea, para el lado derecho de la persona. Entonces esa es una forma rápida también de ir ejercitando. Y hacer consultas, porque obviamente que a la hora de conectar, sobre todo la persona si quiere conectar para resolver una situación o sobre todo para decidir algo, entonces esta técnica es muy buena. ¿Qué hacer en caso de? Entonces la persona respira y bueno, si, bueno, obviamente hace la pregunta y va a saber si le recomiendan hacer eso que piensa hacer o no. Entonces es una forma básica, pero sirve también para que la persona empiece a conectar. Obviamente que requiere también mucho de la confianza de la persona, porque de la confianza y del tiempo que tenga que le dedique la persona. Porque digo, hay veces que una persona puede querer una conexión rápida, pero si tiene bloqueado en algún punto ese tercer ojo, la persona no va a poder tener la conexión que pensaba o que planeaba. Entonces por eso acá se recomienda tener paciencia, esa es otra clave, tener mucha paciencia a la hora de ejercitar y no esperar todo rápido, Ujú. sino dedicarle un tiempo, porque es como si alguien quiere, no sé, tener un físico musculoso, suponete, pero no quiere hacer ejercicio, no quiere hacer pesas o complementos. Entonces todo requiere su práctica, pero ¿para qué? Para que esa conexión sea segura y obviamente eh, que los resultados sean realmente, como digo, luminosos y realmente productivos para la persona. Así es, así es. Excelente, Félix. Justo por ahí están comentando que desde este año se siguen y que los consejos les han servido mucho, dice, para abandonar el miedo, los malos hábitos, y que Ah, sí. Otra cosa que digo, obviamente que si una persona consume alcohol, mucho sobre todo, o cigarrillos, entonces esa persona hay que tener en cuenta que no va a tener una frecuencia vibratoria alta. Va a conectar con seres de acuerdo a esa frecuencia. Y es muy común que una persona, cuando fuma cigarrillos, va a conectar con desencarnados que antes fumaban, porque hay personas que fallecieron y tenían ese vicio, entonces quedan apegados todavía a este plano y van a querer conectar con la persona y bueno, a lo mejor la hacen fumar aún más, le incentivan, que ahí está, esa es otra clásica interferencia, que me había olvidado al principio de comentar. Entonces, esa interferencia de hábitos también es muy común. Entonces la persona recibe y cree que cosas como el cigarrillo, el alcohol, le hacen bien. Entonces, una de las formas de darse cuenta es, si esto te va a generar una enfermedad terminal, entonces no te hace bien. Si esto te va a generar una adicción, entonces no te hace bien. Entonces, darse cuenta con esas cosas lógicas. Entonces, esas interferencias también, entonces me acuerdo que en registro por ahí también se ve mucho. Pasa que está bien al comienzo, sobre todo con los otros registros. Con estos registros como que ya las personas tienen una frecuencia elevada más alta, entonces ya están encarados para acompañar en estos procesos evolutivos del planeta Tierra. Entonces son un poco más profundos, más avanzados para otra cosa, acompañar los procesos, entender. Pero me acuerdo que en los otros registros o en las limpiezas que realizaban las energéticas o en regresiones, algunas personas tenían ahí un desencarnado que los acechaba o directamente pegados en su cuerpo, que los incitaban a fumar. La persona deseaba dejar el cigarrillo, pero no tenía la voluntad. Y a veces lo que le llaman esa falta de voluntad es una interferencia de un desencarnado que le incentiva, porque de esa manera también
se alimenta energéticamente, entonces como que se siente ahí. Entonces esa es otra forma también bastante clara de darse cuenta cuando uno conecta con guías negativos, suponete, o con un desencarnado o algo del bajo astral. También me acuerdo que es bastante común cuando una persona dice, no, pero si mi guía me está diciendo que puedo fumar y no hay ninguna interferencia, pero ahí te das cuenta que hay una distorsión y Mm, una clara interferencia, porque un guía nunca mm, va a bueno, incitar a una persona a que tenga un vicio, una adicción o que se arruine los pulmones, en ese caso con fumar. Entonces, obviamente que siempre es luminoso, porque el objetivo es que la persona recupere ese poder interno que tiene, porque todos tienen, obviamente, ese poder interno, mm, porque ya nuestra esencia original, por eso ahora esto se le dice mucho a recuperar esa esencia luminosa de los humanos, porque el alma ya de por sí, cuando viene de esa dimensión de procedencia original y ocupa el cuerpo, es luminosa. Lo que después va pasando es que cuando va creciendo, la persona, obviamente, porque la persona es lo que rodea al alma, obviamente, que por más que sea una integración de todo, pero bueno, entonces cuando va creciendo por programaciones mentales, por interferencias, por alguna cuestión o por otra, la persona puede ir apagando esa luz, que en realidad el alma es como que se va tapando, se va tapando, se va tapando. Hagan de cuenta que a un foquito luminoso le empiezan a tirar barro o lo empiezan a pintar de a poquito con una mancha negra, después otra mancha, otra mancha, otra mancha, y se apaga el foco, o sea, no se va a poder ver esa luz. Entonces la persona, cuando empieza también con estas cuestiones que son tóxicas, empieza de a poco a apagar esa luz que tiene. Y obviamente que la empieza a apagar a través de interferencias mentales, porque acá ya empieza la confusión del cuerpo mental, que es uno de los cuerpos sutiles que tenemos, se congestiona, entonces la persona empieza a perder claridad mental y empieza a apagar esa luz. Entonces por eso siempre se habla de que cuando un guía espiritual te contacta o uno conecta con un guía, siempre lo que va a hacer es incentivar que la luz es interna que tienen todos se expanda, y si la tiene tapada, que es, bueno, que se desbloquee y vuelva a encenderse. Entonces incentiva siempre algo para que la persona vuelva a recuperar su verdadera esencia, su luminosidad. Entonces, por eso se habla también mucho de recuperar ese humano luminoso, por más que hoy estamos acá encarnados como humanos, después más adelante, si así lo decidimos, podemos encarnar en otro cuerpo o no, porque siempre digo que cuando una encarnación es voluntaria, entonces hay otro tipo de energía en la persona, no hay implantes álmicos, que eso es otra cosa obviamente, pero bueno, ese guía que contacta a la persona, y que tener en cuenta que no es algo que puede ser mágico, sino que muchas veces esos guías, esos maestros espirituales, han tenido un contacto en otra vida con esa persona o directamente en otra dimensión. ujú, Entonces son como amigos espirituales, nada más que esos amigos espirituales, esos seres, esas energías, esa conciencia, como le quieran llamar, están más evolucionados, tienen una frecuencia mucho más elevada, entonces te vienen a dar un consejo, porque encima no pueden interferir, ellos te aconsejan. Entonces siempre los consejos son luminosos para que uno pueda volver a encender, o si ya está encendido, puede expandir aún más esa luz para ayudar a otros a que, bueno, en el caso de los terapeutas, obviamente. Pero bueno, siempre digo otra cosa que también me gusta aclarar, que muchas personas ya están conectadas, y sobre todo esas personas que son excelentes consejeros, como siempre digo, de familiares, de amigos o de desconocidos. Entonces esas personas ya de por sí tienen esa luminosidad e incentivan a otros a través de un consejo a que también vuelvan a recuperar esa luminosidad. Entonces
son como guías que están acá encarnados, digo, consejeros terrenales. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Fedex, vamos a ir más o menos ahí cerrando. Has dado unos consejos, pero espectaculares. Por ahí estoy segura que han ido anotando, sobre todo estas pequeñas. Mira, le quiero mandar un saludo ahí, Marcelo, a la casa, Marce, un saludo. Bueno, y a todos los que están escuchando, muchos amigos. Sí, y como digo, hay que estar atentos sobre todo en estos tiempos, ¿viste? En los que estamos, el planeta está evolucionando, ascendiendo. Hay que tener en cuenta que ascensión es evolución, así que como evoluciona el planeta, también evolucionan las personas, entonces uno tiene que estar sintonizado con esa evolución, con esa ascensión. Entonces cuando uno lo cree, lo puede hacer. Por eso digo, y lo puse de ejemplo, siempre me pongo de ejemplo, me pongo todo como ejemplo porque lo he vivido, eso de desconfiar, de dudar y, bueno, y de vuelta a recuperar esa confianza, la seguridad en uno. Así es, para poder, bueno, cada vez tú, ¿no? Ir ganando Sí, y otra cosa fundamental que por ahí también me preguntan mucho, no darle mucha cabida a energías de otras eras. La brujería, la magia negra, bueno, no darle mucha cabida porque cuando uno eleva la frecuencia vibratoria, cuando uno se deja de preocupar de que si te hicieron brujería, mal de ojo, lo que sea, entonces uno es como que se desprende y se sale también de esa dualidad. Entonces como que al desprenderse ya no le da poder a esas energías oscuras, porque hay que tener en cuenta que cuando uno se va elevando la frecuencia vibratoria, y eso. esos seres van quedando abajo en una dimensión que es la densa, la cuarta. Entonces te pueden intentar hacerte, no sé, pincharte con lo que sea, eso del congelamiento de la fotito en el freezer o lo que te hagan, a uno no le va a hacer efecto, ningún tipo de efecto, ni lo va a perjudicar en nada, porque primero lo sacaste de tu sistema de creencia, lo erradicaste, decís, bueno, a mí haceme la brujería que sea, la magia que sea, que yo ya no creo en eso, chao, quedó en otra era terrestre, quedó en el pasado, no me afecta porque ya soy un ser luminoso hay que tener en cuenta que la luminosidad también es como un escudo, es como una carcasa de protección. Entonces te pueden tirar con lo que sea que va a rebotar. Y otra cosa también, que esto es como un refuercito que me llegó de bueno, de esas conexiones que tenía al principio, que es de hacer una meditación, o sea, visualizar, imaginarse que una persona está en un lugar que puede ser un domo, una pirámide, la forma que sea, pero que tiene espejos. Entonces esa es una de las formas también de recuperar la confianza, de blindar su energía. Entonces la persona que por ahí está enganchada con esa energía vieja de la brujería, te puede hacer algo, te puede tirar a hacerte una brujería, pero como vos estás haciendo ese ejercicio de que estás blindado y que todo lo que te llegue va a rebotar, entonces a vos nunca te va a afectar nada. Pero si eso vuelve a su lugar de origen, entonces por eso es como que la persona al desconectarse de ese sistema de creencias va a liberarse también de todo eso. Entonces no le da autoridad a esas energías que son del bajo astral. Y esa es otra también de las formas de empezar a conectar con los seres luminosos. Que por ahí obviamente que se engloba todo en Internet actualmente, porque uno dice, sí, seres luminosos, pero eso son seres oscuros y ya expliqué cómo darse cuenta uno. Entonces por eso te digo que dejar también de lado algunas creencias antiguas y enfocarse en lo nuevo, aprovechar esas nuevas energías que ya están en la Tierra, que están llegando encima otras nuevas, entonces aprovechar toda esta nueva era, porque siempre digo, esto no es crear una nueva religión, sino disfrutar de las nuevas energías que están llegando aquí a la Tierra y también de la activación, porque esto
también son activaciones que hacen las personas. Entonces activar ese cuerpo luminoso que ya tenemos. Y esa conciencia, obviamente que el cuerpo físico de tercera dimensión tiene todavía muchas limitaciones, pero cuando uno empieza a meditar y a creer, empieza a activar capacidades que ya no son de tercera dimensión, ya son de quinta dimensión, incluso de otras dimensiones. Entonces uno es como que está más alineado con su verdadero propósito, con lo que vino a hacer, y está alineado con su alma. Por eso digo, cuando uno tiene claridad mental, ya empieza O a sea, tomar decisiones que son eh, o sea, decisiones de largo que tienen mucha durabilidad, son tienen, forma son, terrestre, ¿no? Evolución. son más, duran para, bueno, tienen duraciones a largo plazo. Ujú. Entonces, bueno, ya me estoy quedando se me está secando la garganta. Sí, no te preocupes. Pero, pero bueno, es como que cuando uno conecta con el alma, las soluciones son a largo plazo, no son cortas. Entonces, uno realmente conecta con soluciones que son evolutivas para la persona. Qué lindo, Fedex. Todo lo que nos enseñas realmente siempre es un placer oírte muchísimo. Bueno, Bueno, muchas gracias. Y bueno, perdón por ahí si se me va la voz o si me traba la lengua, pero se me seca mucho, pero bueno, siempre digo, estoy siempre todos los días hago los registros y bueno, con las devoluciones, con las consultas y todo eso, llego a esta hora con la garganta ahí, pero bueno, se soluciona con agua con limón. Así que bueno, para mí es un placer y obviamente que, bueno, cuando quieran, siempre estoy ahí dispuesto para bueno, acompañarlos. Lo mío siempre digo, más que todo un acompañamiento. sí, claro, en realidad nos enseñas muchísimo. Te agradezco de verdad un montón por la oportunidad, gracias por haberte dado este tiempito, gracias también a los que se han conectado. Igual yo dejo el videíto ahí para que las personas que luego se quieran conectar, también ahí FedEx ha dado, o las que, bueno, se han conectado al último, FedEx ha dado unos tips súper interesantes. Bueno, por ahí te mando un saludo, gracias, dice Cristina Zarrat. Bueno, saludo Cristina. Ha dado unos tips interesantísimos, ha dado unas prácticas también. Y bueno, ¿dónde te pueden visitar FedEx? Cuenta, saber de... Bueno, mira, mi página, la oficial digo, es frecuenciadelalma.net. Entonces ahí me pueden escribir, también hay algunos ejercicios para limpiar, ahí subí algunos ejercicios también para quitar implantes álmicos, otros para conectar con ciudades dimensionales, con ciudades de luz, como se dice, así que bueno, pueden entrar ahí, frecuenciasdelalma.net o buscan FedEx Cabalgin y bueno, van a encontrar seguro alguna red social. Y bueno, como quieran, van a tener ahí, cuando quieran pueden buscar algún video y hay mucha info. Sí, bueno, y si tienen la oportunidad de hacerse los registros del alma con FedEx, se los recomiendo. Yo lo hice hace un tiempito, así que súper recomendado con FedEx, un excelente terapeuta. Y muchísimas gracias, FedEx, entonces, por